Puede saludar, los saludo como ahora está de moda. Y vamos a orar antes de empezar para que el Señor sea el que nos hable. Señor, te damos gracias porque tenemos a nuestro alcance tu palabra, Señor. Este es un lujo que tú has permitido que nosotros tengamos en esta época y te damos muchísimas gracias, Señor, por esto. Te damos gracias también, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos ayuda, Señor, a leer y entender qué es lo que tú nos quieres decir. Y Señor, a través del Espíritu Santo tú tocas nuestros corazones y a través de tu palabra abres nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que te podamos oír y ver. Y Señor, queremos que en esta mañana tú estés hablándonos a cada uno, Señor, porque lo maravilloso también, Señor, es que tú nos hablas individualmente, que sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón, que sabes aquello que nos quieres decir, Señor, y por eso en esta mañana te pedimos que tú nos estés hablando a cada uno, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dicen que los niños aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que les enseñamos, ¿no? Ellos están atentos a todo, a cada gesto, cada acto, cada cosa que nosotros decimos, más de lo que nosotros pensamos. Y aquí Jesús nos está dando ejemplo también. Nosotros como niños que estamos creciendo espiritualmente, aprendemos de Él, y Él aquí nos da un ejemplo de amor y de humildad a través de este pasaje. Y vamos a ver primero sobre el amor. ¿Qué ejemplo nos da sobre el amor, ¿no? Él está ahí reunido en esta cena con sus discípulos. Algunos autores dicen que este pasaje no es la última cena. Yo pienso que sí, pero bueno, no lo especifica ahí el pasaje. Pero el asunto es que él está cenando con sus discípulos y fíjense que cuando Juan empieza a relatar esto, empieza diciendo en el versículo 1, sabiendo Jesús, ¿no? Ya Jesús sabe que, y en el versículo 3 también dice, y sabiendo Jesús, Jesús sabe todas las cosas. ¿Por qué sabe todas las cosas? Porque Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nada escapa de su conocimiento. Nosotros sabemos cosas porque las aprendemos, porque leemos, porque alguien nos las ha enseñado, porque hemos tenido experiencias, pero Dios sabe las cosas porque las sabe. No porque las haya aprendido, no porque haya tenido experiencias, sino que Él, esta comprensión del conocimiento de Dios escapa al nuestro, porque nosotros somos finitos y Él es infinito, ¿no? Pero aquí vemos uno de los atributos de Dios en Jesús, confirmando que Jesús es Dios. Dice Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por si nos quedaba alguna duda de si Jesús lo sabe todo, ¿no? Y muchas veces, en reiteradas ocasiones, los apóstoles le dicen, Señor, pero si tú lo sabes todo, ¿qué me preguntas si tú lo sabes todo? Señor, tú que lo sabes todo. Hay varios pasajes, ¿no? Que ahora no nos vamos a detener en eso, pero que los encontramos en la Biblia. Jesús sabía que su hora había llegado. En esta cena que estaba con sus discípulos, Él ya sabía que Él había venido de Dios, dice, y que iba a Dios y que ya era el momento de cumplir su misión en este mundo. Jesús bajó con una misión. En esos días se celebraba en Israel la Pascua judía. Cada año sacrificaban un cordero para la expiación, el perdón de los pecados del pueblo. Y Jesús sabía que Él era el cordero definitivo. Ya Jesús iba a morir por nuestros pecados, pero solamente una vez, no cada año. Una única y definitiva vez. Es un sacrificio que es suficiente y único. Y Jesús también sabía que después de todo eso, que después de que
iba a ser sacrificado por nuestros pecados, que iba a sufrir, que iba a ser torturado. Él sabía que iba a resucitar y que cuando resucite todo iba a ser puesto en sus manos, ¿no? Todo iba a estar sujeto a él y que ya no iban a ser necesarios más sacrificios, ¿no? Él murió y resucitó, ya no tiene que morir y resucitar otra vez. Jesús también sabía más cosas. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Ahí lo dice en ese pasaje, ¿no? Él sabía también que los demás discípulos lo iban a dejar solo. Incluso que cuando él fue crucificado, no estuvieron ni en el tiempo que lo estaban torturando, crucificando y tal, sino que después tenían miedo. Algunos se habían encerrado, otros ya se estaban volviendo a sus pueblos, como el camino de Emaús, estos discípulos que iban caminando, se estaban empezando a dispersar, como dice la Biblia, cuando se quedaron sin pastor, se dispersaron como ovejas sin rebaño, ¿no? También sabían que los judíos lo iban a torturar, lo iban a crucificar, sabían todo lo que iba a pasar. Él tenía el spoiler, como dicen los jóvenes ahora de las películas, ¿no? Cuando se sabe el final, dicen, no me cuentes el spoiler. Bueno, Jesús ya sabía el spoiler, porque Él es Dios. Pero también aquí nos dice que Jesús amó hasta el fin a sus discípulos, ¿no? Jesús nos ama incondicionalmente, Él nos ama a todos. Y está demostrado que Él murió en la cruz y resucitó por los pecados de todos, no por los pecados de algunos. Él vino a este mundo, como dice ahí, Él sabía que vino de Dios y que iba a Dios. Él vino a este mundo para cumplir toda la ley. Era necesario que la ley se cumpla para poder tener comunión con Dios, pero ningún ser humano pudo lograrlo. Él es el único que pudo cumplir con toda la ley. Y Él es el único que podía morir en nuestro lugar, porque Él no tenía ni tiene pecado. Entonces pudo morir por nuestros pecados. Pero esto lo hizo antes de que nosotros le amemos, antes de que nosotros demostremos algún interés por Él, antes de que nosotros le busquemos. Él murió por nosotros porque nos amó primero. Él se entregó a sí mismo porque nos amó primero, para que luego nosotros podamos recibirle y podamos amarle. Y Él aquí nos muestra que amaba a todos sus discípulos, incluso amaba a Judas. Cuando Judas le entrega a Getsemaní y se acerca para traicionarle, Jesús le dice amigo, lo llama amigo, y nunca le echó del grupo en el que estaba Judas con los otros discípulos, ¿no? Él siempre estaba ahí, siempre tenía la oportunidad de acudir a Jesús. Por eso Jesús, que sabe todas las cosas, sabía que uno de los discípulos no estaba limpio. Dice ahí, todos están limpios, salvo hay uno que no está, no todos. Jesús sabía que era Judas. Y aunque no está puesto en la Biblia, algunos autores han analizado, que piensan, lo comento a modo de comentario, algunos creen que Judas, aunque no tenía esa comunión con Jesús como los demás discípulos, él sabía que Jesús era poderoso, lo había visto sanando enfermos, lo había visto haciendo milagros, convivía con él, sabía sus enseñanzas, sabía que Judas sabía que Jesús era Dios, ¿no? Los demonios también saben, creen y tiemblan. Y algunos dicen que la traición de él era, él pensó, me quedo con el dinero, con las 30 monedas de plata, total, Jesús es tan poderoso que se va a librar y yo me voy a quedar con el dinero, Jesús se va a librar y aquí no pasa nada. No sé, supuestamente no se imaginó, bueno, no sabía que iba a pasar todo esto de que Jesús iba a ser crucificado. Cuando él
ve que lo están condenando, lo están torturando, ahí va y se suicida. Aunque Jesús lo amaba a Judas, Judas no dejó que lo limpie. Judas no vino a Jesús para que Jesús limpie todo su ser. Los demás discípulos sí. Y esto es extraño porque Judas estaba constantemente en la compañía de Jesús, del mismísimo Jesús. Nosotros ese privilegio nos encantaría a todos, ¿no? Estar todos los días durante 3 años con Jesús, enseñándonos Él directamente, no aprendiendo a través de maestros y gente que nos enseña, sino a través directamente del mismo Dios enseñándonos. Hay muchas cosas que no se han escrito en la Biblia, como dice Juan, porque no alcanzarían todos los libros del mundo para poder escribir todo lo que hizo y lo que dijo Jesús. Y estaba en la misma presencia del Maestro. Compartía actividades con los discípulos y con Jesús. Tenía una responsabilidad en el grupo, él era el tesorero del grupo. Llevaba la bolsa del dinero y se encargaba de pagar las cosas y de administrar el dinero, por eso él se lo robaba, ¿no? Se quedaba con dinero de la bolsa. Sin embargo, a pesar de todo eso, él nunca acudió a Jesús para que lo limpie. Incluso ahora en la actualidad, hablando en general, ¿no? en las congregaciones en general, en el mundo, en todas las iglesias, sucede que en las congregaciones también hay personas que oran, que leen la Biblia, que vienen a la iglesia, incluso pueden tener una responsabilidad en la iglesia, sin embargo, nunca acudieron a Jesús para que les limpie. Son personas que viven una religión y no una relación personal con Jesús. Nunca le han entregado su vida a Jesús confiando en Él como su Salvador y como su Señor. Y esto es lo que pasó con Judas. Pero Él lo sabe todo. Él sabe hasta las intenciones del corazón, hasta nuestros pensamientos más profundos. Él todo el tiempo sabía las intenciones del corazón de Judas. Y ahora pensemos, ¿podría haber Jesús perdonado a Judas? Claro que sí, porque incluso cuando Jesús estaba en la cruz, clavado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no condenó a nadie por su muerte en la cruz. O sea, tampoco condenó a Judas por haberlo traicionado por su muerte en la cruz. Fíjense que Pedro más adelante también traiciona a Jesús y lo niega en un momento de estrés, un momento en que a Jesús lo estaban juzgando y iba camino a su muerte. Pedro estaba por ahí cerca y le dicen: tú eres del grupo de él también. No, yo no soy. Lo niega, maldice, dice la Biblia. Imagínense de qué manera vehemente y hasta con palabrotas, ¿no? Sin embargo, para Pedro eso fue ensuciarse los pies, porque él ya estaba limpio. Pero Judas no estaba limpio y fue cargar con más suciedad encima de él. Y en lugar de arrepentirse y acudir a Jesús, él se quitó la vida. ¿Por qué? Porque él no estaba limpio. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando le lava los pies, y Pedro le dice: no, de ninguna manera me vas a lavar los pies, no lo voy a permitir, tú eres el maestro, eres el Señor, no lo voy a permitir. ¿Por qué le dice esto Pedro? En esa época, tenemos que viajar en el tiempo, ¿no? En esa época la gente iba o descalza o con unas sandalias. Y los caminos eran todos de tierra, no había asfalto como lo que conocemos ahora. Entonces, cuando iban a cenar a una casa,
La gente no se sentaba en unas sillas así como estas, con una mesa como las que nosotros conocemos ahora. La gente se sentaba en unas mantas en el suelo, como cuando vamos de picnic a veces, ¿no? Y tenían en el medio una tabla o a veces también era una manta y la comida estaba ahí. Imagínense recostados así en el suelo o sentados con las piernas así cruzadas, los pies malolientes y sucios estaban ahí al lado de la comida. Entonces el sirviente de la casa venía y les lavaba los pies a los invitados para que cuando estén ahí cerca de la comida sus pies estuvieran limpios, ¿no? Entonces esto lo hacían, era una humillación hacer esto, lo hacía el sirviente más bajo de la casa. Incluso dice que una forma de humillar los nobles a veces a sus soldados o sirvientes de alto rango, les hacían lavar los pies a los demás, ¿no? Era una humillación. Entonces, por eso Pedro dice, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? No lo voy a permitir. Entonces, ahí es cuando Jesús le dice, si no, esto es necesario que lo haga, si no, no puedes tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, lávame la cabeza, las manos, báñame, Señor. Y entonces el Señor ahí le dice, porque Pedro era así como muy efusivo, no voy a permitir que me laven los pies, pero ahora báñame, era muy impulsivo. Entonces ahí es cuando Jesús dice, al que está limpio, al que yo ya he limpiado, no hace falta que lo limpie otra vez, sino que solamente le tengo que lavar los pies. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nos baña, ¿no? Nos agarra con mucho jabón, una esponja, champú y nos deja limpitos, perfumaditos, recién duchaditos. Pero después la vida hace que nosotros nos vayamos ensuciando los pies. El polvo del camino hace que nos vayamos ensuciando los pies. Puede ser nuestra vieja naturaleza, que nos hace a veces tener deslices. El mundo con todas sus ideas, con sus cosas que a veces nos confunden, nos meten dentro de la cabeza, empiezan a meterse ideas sutilmente que las empezamos a aceptar y empiezan a ponernos en contra de lo que Dios nos enseña y nos manda. El trajín de la vida diaria, el estrés, a veces el hecho de dejar de ir postergando nuestra relación personal con el Señor, de leer su palabra o de tener momentos de intimidad con Él. Y estas cosas van ensuciando nuestros pies. Pero ¿qué es lo bueno? Que Jesús no nos deja con los pies sucios, ni nos dicen apártense de mí, como decimos en Argentina, pata sucia, ¿no? Él coge su cuenco, coge su toalla y nos lava los pies. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque estemos limpios, ocasionalmente, por lo que decíamos recién, hay pecados que tenemos que confesárselos al Señor. Pero cuando se los confesamos, Él no nos rechaza. Él nos recibe y nos lava los pies. Qué bueno que el Señor es misericordioso. Por eso, si te das cuenta que tus pies están sucios, no tengas miedo, no tengas temor. Acércate al Señor, que Él va a coger su cuenco con agua, va a venir y te va a lavar los pies y vas a estar limpio otra vez para seguir adelante, ¿no? Y Él nos da un ejemplo de amor, como decíamos, en todo nos da ejemplo, en el versículo 15 lo dice, y si Él, siendo un Dios omnisciente, siendo el Dios todopoderoso, como cantábamos recién, nos ama y nos perdona, nosotros que somos nada,
nosotros que somos amados y perdonados por Él, ¿cómo no vamos a amar y perdonar a nuestros hermanos que son débiles como nosotros? Porque podríamos decir a Dios es, entre comillas, fácil amarle porque Él es perfecto y Él es todo amor. Pero nuestros hermanos que tienen defectos como nosotros, como cada uno de nosotros, si Jesús nos amó a nosotros, también Él nos da ese ejemplo, ¿no? Dice, así como yo he hecho con ustedes, ustedes tienen que hacer con ellos. Y si tu hermano se equivoca, también aceptar esa equivocación, aceptar esa disculpa que te hace, tú disculparte también cuando haces algo que le hace mal a tu hermano, y lavarnos los pies los unos a los otros, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que amarnos y perdonarnos los unos a los otros? ¿Y por qué debemos imitar al Señor? Porque es un mandamiento de Él. Él lo dice, Él nos lo manda a hacer. Y es su voluntad, está en su palabra, lo sabemos porque está en su palabra. Y luego ya hemos hablado del ejemplo del amor, ¿no? Tenemos el ejemplo de la humildad. En el reino de los cielos, las leyes son un poco diferentes a las del reino humano, podríamos decir, o terrenal. Aquí hay principios espirituales, ¿no? Es un reino espiritual. Y en el mundo en que vivimos vemos que un líder o alguien que manda o un maestro está por encima de los demás. Y cuando esta persona dice algo, los demás lo tienen que acatar. Incluso pueden llegar a haber hasta leyes que apoyan a esta persona para que lo que diga se tenga que cumplir. Y esta persona es superior a los otros, se siente superior, se muestra superior, y los demás lo perciben como superior y también se sienten inferiores y acatan lo que dice esta persona. En el mundo espiritual, en el reino de los cielos, el que sirve es el más importante. El que más trabaja es el que más honor recibe. En el mundo terrenal es al revés. Los que más trabajan son los que están debajo, digamos, de la pirámide, y los que están en la punta de la pirámide de mando son los que menos hacen. Están tal vez en su despacho ahí tomándose un cafecito, mientras todos los obreros que están en la fábrica son los que curran, ¿no? En el reino de los cielos es al revés. El más importante es el que dedica su vida al Señor. Y aquí vemos al Creador, al Salvador, al Todopoderoso, al Omnisciente, que coge un lebrillo, un cuenco con agua, que se arrodilla delante de cada uno de sus discípulos, coge una toalla y les lava los pies. El trabajo que hace un sirviente, que hace el siervo en más bajo rango de la casa, lo está haciendo Dios mismo delante de sus discípulos. Esto es, a mí se me ponen los pelos de punta cuando pienso en esto, ¿no? Y Jesús con esto nos está dando un ejemplo de humildad. Él se sometió al Padre, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra, siendo Dios mismo, para morir por nuestros pecados. Esto es, la mente no nos alcanza para poder llegar a entenderlo. Solamente Dios nos puede dar esa capacidad de comprender algo de esto, pero no en su totalidad tampoco. Y todo lo que hizo, esto de humillarse, de venir a este mundo, lo hizo por nosotros. Como en ese momento en el que Él estaba delante de sus discípulos,
con ese cuerpo con agua y esa toalla arrodillado, limpiándole los pies, que estarían asquerosos. Él hizo eso por nosotros, por cada uno de nosotros, de bajar a este mundo, que no sé si han visto fotos de la NASA donde está la Vía Láctea y la Tierra es un puntito en medio de todo ese blanco de estrellas, ¿no? Bajó ese mundo que para él es un puntito para salvarnos. Esto es maravilloso. Y en el versículo 16 Jesús dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros somos sus siervos porque le hemos entregado nuestra vida a Él, Él es nuestro Señor, y le obedecemos, hacemos su voluntad, ¿no? Y si Él es nuestro Señor, nunca podemos ponernos sobre Él, nunca podemos tener un rango superior a Jesús, ¿no? Porque Él es nuestro Señor. Y si nuestro Señor se humilló y nos sirve a nosotros, nosotros no podemos pretender, en primer lugar, que Él sea nuestro sirviente, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco podemos pretender que los demás nos sirvan a nosotros, porque servir a Cristo es servir a los demás. Y esto en Mateo 25, lo podemos leer, luego en casa podemos ir y leer Mateo 25, ¿no? Cuando dice: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Si no te habíamos visto antes. Cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Cuando serviste a tus hermanos y a los demás, me serviste a mí. Entonces, aquí me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces soy un quejoso? ¿No? Me quejo. Hay muchas quejas. Es que a mí nadie me llama, es que a mí no me visita, es que a mí el pastor no me ha llamado, los ancianos no se preocupan por mí, es que a mí ningún hermano se preocupa por mí, es que no hay alimento, en la iglesia no hay alimento, es que en la iglesia no hay amor. Esto no hablo solamente de nosotros, ¿no? Yo también he estado en otras iglesias, conozco muchas otras iglesias y es más o menos lo mismo, las mismas quejas que tengo yo y que tienes tú, las tienen los demás también, ¿no? Entonces, yo me pregunto aquí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? Nos quejamos mucho, pero muchas veces nosotros también hacemos lo mismo de lo que nos quejamos. Entonces, ¿a quién he llamado yo? ¿A quién he visitado? ¿A quién me estoy preocupando por leer la palabra del Señor y orar para que el Señor me enseñe a través de su palabra, que me dé alimento espiritual a través de su palabra? ¿Estoy visitando a los hermanos o estoy aquel que dándole una palabra a aquel que la necesita, o sirviendo en la iglesia en algo, haciendo algo? Dios no nos va a pedir cuentas por lo que hacen los demás o dejan de hacer los demás. No te va a decir: a ver, Ricardo, te visitaron, te llamaron, hicieron cosas en la iglesia para que a ti te diviertan, una buena alabanza bien preparada, una obra de teatro para que estés entretenido, una predicación bien preparada. A ver, Ricardo, cuéntame. No, así, ¿qué hiciste tú? Dime, a ver. ¿Tú leíste mi palabra? ¿Me buscaste? ¿Ayudaste a los que necesitaban ayuda? Así me lo va a preguntar. Y así nos lo va a preguntar a cada uno de nosotros. Hay un cuento, muchas veces de las predicaciones como historias o cuentos, que dice que es muy ilustrativo, ¿no? Y dice que en una mesa sentaron a un grupo de personas, pero estas personas tenían sus manos atadas a la del otro. O
Entonces estaban así, todos con la mano de la otra persona atada. Y pusieron un banquete de comida deliciosa delante de ellos. Entonces, claro, al principio todos trataban de comer él, ¿no? Con una mano, con la otra, y no podían porque el otro trataba de hacer lo mismo. Entonces, al tirar los dos para lados diferentes, todos se quedaban así y miraban la comida y se morían de hambre y no podían comer. Hasta que en un momento algunos empezaron a ceder y dijeron, mira, si yo no puedo comer, por lo menos que coma él. Y le empezaron a ceder el brazo para que coma el otro. Y a ceder el brazo para que coma el otro. Entonces, cuando este vio que yo hacía así, también hizo lo mismo y me empezó a dar de comer a mí. Y todos empezaron a ceder y a pensar en el que estaba al lado. Pensar, si yo tengo hambre, el otro también. Si yo no puedo comer, por lo menos que coma el otro. Y empezaron a hacer lo mismo y todos pudieron disfrutar del banquete. Esto me gusta pensarlo como una parábola, como una ilustración para el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Cuando nosotros dejamos de mirar nuestro ombligo y dejamos de pensar, es que a mí yo no me siento bien, entonces por eso no me reúno o no. Ahora tenemos la web, podemos mirar las predicaciones de la web o podemos leerlas también, si nos gusta escucharlas. Y es que no me va bien o lo que sea. Cuando nosotros quitamos la vista de nosotros mismos y empezamos a mirar a los demás, nuestro estado de ánimo va a subir porque ya no vamos a estar pensando tanto, estoy mal. Vamos a ayudar a otras personas, vamos a servir al Señor y vamos a cumplir nuestra misión como iglesia, nuestra misión en este mundo. Así como a estas personas le empezaron a dar de comer al otro, esta es la verdadera humildad. Esto es humildad, ¿no? Dejar de pensar que yo soy el centro de todo, que yo necesito mi alimentación y empezar a alimentar al otro. Y esto es lo que quiere Jesús, que nos despojemos de todo orgullo y que cojamos el cuenco, que nos arrodillemos delante de nuestros hermanos y les lavemos los pies unos a otros. Dice así, como yo lo he hecho, esto se los dejo de ejemplo. Jesús, lo bueno es que Él siempre nos daba cosas muy visuales, muy prácticas para que las recordemos. No era teórico. Siempre todo lo que Él nos pide, Él lo hizo primero. Él tuvo la preeminencia en todo. Todo se puede cumplir si estamos en Cristo. Porque Judas no pudo cumplirlo porque no estaba en Cristo. Judas no estaba limpio. Por eso terminó suicidándose y no acudió al Señor para que Él lo limpie y para que Él lo perdone. Entonces, Jesús, en conclusión, Jesús nos da ejemplo en todas las cosas, como decíamos, y en este caso nos dio un ejemplo de amor y de humildad. Y Jesús dijo en el versículo 17, que es el último versículo que hemos leído de este pasaje: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es solamente el conocimiento intelectual de la Biblia y de las cosas, sino que hay que ponerlas en práctica. Tal vez hoy te sientes identificado con Pedro, estás limpio, pero tus pies se han ensuciado. Puedes acudir al Señor para que Él te los limpie. Tal vez necesitas ser limpiado, todavía no has sido limpio. Acude al Señor, Él no te va a rechazar, Él no rechaza a nadie. Ni hubiera rechazado a Judas si Él hubiera venido a Él. Él no nos rechaza, puede limpiarte. El Señor es fiel si acudimos a Él. Él nos ama y por eso se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Que Dios les bendiga y que esta palabra el Señor la use para hablarnos a cada uno. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie.